A partir de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a registrarse casos de colapso psicológico entre soldados sin heridas visibles. Permanecían inmóviles, dejaban de hablar, no reaccionaban. El término shell shock fue adoptado para describir una alteración funcional que no respondía a lesiones físicas. La causa no estaba en el cuerpo, sino en el combate. Durante la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno se amplificó en todos los frentes, se clasificó bajo distintos nombres, se ocultó en diagnósticos ambiguos y se trató como un problema disciplinario. No existía un protocolo único. La evidencia se dispersaba en informes censurados, archivos médicos incompletos y testimonios que no fueron registrados. ¿Cómo se interpretaron estos síntomas durante la guerra? ¿Qué consecuencias tuvieron una vez finalizado el combate? ¿Y por qué el trauma quedó excluido de la memoria oficial del conflicto? Shell shock, el trauma que nació en las trincheras. En los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, los hospitales militares británicos empezaron a recibir soldados sin heridas físicas aparentes, pero con síntomas severos que desconcertaban a los médicos. Hombres que habían estado en perfectas condiciones físicas llegaban con temblores incontrolables, parálisis súbitas, pérdida del habla, ceguera transitoria y comportamientos catatónicos. No presentaban fracturas, hemorragias ni daños neurológicos visibles bajo examen médico. En 1915, el psiquiatra británico Charles Samuel Myers, trabajando en hospitales de campaña en Francia, propuso el término shell shock para describir este nuevo cuadro clínico. Su hipótesis inicial era que las explosiones de artillería producían una conmoción interna, una especie de lesión cerebral por ondas de choque, incluso en ausencia de heridas directas. Sin embargo, pronto se observó que muchos casos aparecían sin exposición directa a bombas o impactos, lo cual llevó a cuestionar la naturaleza puramente física del fenómeno. El término se popularizó rápidamente en el frente occidental. A finales de 1916, el ejército británico registraba más de 80.000 casos con diagnóstico compatible. En la batalla del Somme se calculó que hasta un 40% de las bajas médicas fueron atribuidas a desórdenes nerviosos relacionados con el combate. El fenómeno no era exclusivo del ejército británico. Francia, Alemania, Austria-Hungría y Rusia reportaron casos similares, aunque con distintas etiquetas clínicas y políticas de tratamiento. Para 1917, las autoridades médicas británicas comenzaron a restringir el uso del término shell shock. El alto mando temía que se utilizara como excusa para evitar el servicio militar. En su lugar, se introdujeron términos como neurosis de guerra, estado de fatiga o psiconeurosis funcional. El problema no desapareció, pero se intentó reconfigurar el lenguaje y los protocolos para mantener el control disciplinario sobre las tropas. El Dr. Arthur Frederick Hurst fue uno de los médicos británicos que más se especializó en el tratamiento y observación del shell shock durante la Primera Guerra Mundial. Era un neurólogo de formación, con experiencia previa en neurología clínica antes del conflicto. En 1916 fue designado para trabajar en el Royal Victoria Hospital en Netley, uno de los centros militares más grandes del Reino Unido. Hurst trabajó primero en Netley y luego fue trasladado a Silhain Hospital en Devon, donde dirigió una unidad especializada en neurosis de guerra. Allí trató a cientos de soldados con síntomas de shell shock entre 1917 y 1918. Su aproximación se basó en una combinación de observación neurológica, técnicas de reeducación motora y tratamientos psicofisiológicos que combinaban elementos de la medicina física con intervenciones psicológicas básicas. Una de sus contribuciones más notables fue el uso de filmaciones clínicas para documentar el antes y después de sus tratamientos. Junto con el Comité de Investigación Médica del Gobierno británico, produjo una serie de cortometrajes documentales que mostraban a soldados que llegaban al hospital con graves trastornos motores, incapacidad de caminar, tics severos, posturas deformadas y que tras unas sesiones de tratamiento recobraban la movilidad y el control corporal. Estas grabaciones se utilizaron con fines formativos dentro del sistema médico militar. En ellas se observan secuencias que muestran el paso de una parálisis psicógena total a una recuperación funcional en cuestión de días o semanas.
Los soldados aparecían al inicio con signos de rigidez, andar descoordinado, colapsos musculares o mutismo total. Posteriormente se les veía realizando tareas cotidianas, caminando con normalidad o marchando en formación. Los síntomas de shell shock observados y clasificados por Hurst y otros médicos militares de la época podían dividirse en varias categorías clínicas. Los trastornos motores incluían parálisis de miembros sin daño estructural, temblores de manos, rigidez muscular, incapacidad para caminar o mantenerse de pie. Estos síntomas eran los más evidentes y los más registrados en las filmaciones médicas. Los trastornos del lenguaje abarcaban mutismo funcional, tartamudez repentina, incapacidad para pronunciar ciertas palabras o frases, pérdida total del habla. En muchos casos los soldados respondían con signos o gestos, pero no emitían sonidos audibles. Los trastornos sensoriales incluían pérdida de la visión sin daño ocular, sordera funcional, pérdida del olfato o del gusto, a menudo acompañados por hipersensibilidad a ruidos o contacto físico. Las crisis psicomotrices se manifestaban como ataques de pánico, movimientos espasmódicos, caídas súbitas, rigidez catatónica. Estas crisis podían ser provocadas por estímulos menores como una orden de marchar, el sonido de un tren o una luz intensa. Los síntomas psíquicos persistentes incluían insomnio crónico, pesadillas recurrentes, ansiedad constante, estados de vigilancia permanente, despersonalización. Aunque no siempre visibles, estos efectos eran duraderos y afectaban la reintegración de los soldados tras el tratamiento. Arthur Hurst desarrolló una gama de métodos terapéuticos que combinaban elementos de neurología, fisioterapia y psicoterapia básica. En casos selectos, utilizaba técnicas de hipnosis ligera para desbloquear funciones motoras o del habla. Esta técnica se aplicaba en sesiones breves, bajo condiciones clínicas controladas. También empleaba sugerencia directa mediante instrucciones claras, firmes y directas, a veces con un tono autoritario, para inducir al paciente a mover un miembro o repetir una palabra. La fisioterapia y reeducación muscular incluían ejercicios progresivos para recuperar la movilidad. Estos abarcaban caminatas asistidas, baños calientes, masajes, estiramientos pasivos y activos. Los ejercicios teatrales y ocupacionales integraban movimientos con contextos simulados como marchar, escribir o manipular herramientas. También se fomentaban actividades creativas que requerían coordinación sensorio-motora. Seal Hain, a diferencia de otros hospitales militares, ofrecía un ambiente de baja presión militar con un entorno sin jerarquías estrictas, uniformes relajados y menos disciplina. Hurst consideraba que reducir la presión militar era clave para el proceso de recuperación. La efectividad de los tratamientos no se evaluaba con estándares cuantitativos rigurosos, pero los resultados filmados mostraban progresos visibles en muchos casos. Los hallazgos clínicos y procedimientos documentados por Arthur Hurst tuvieron un impacto indirecto en la medicina militar británica durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien el término shell shock fue descartado oficialmente en la década de 1930, sus síntomas reaparecieron bajo otros nombres como battle fatigue, war neurosis o combat stress reaction. Durante el conflicto de 1939 a 1945, el método PIE fue adoptado por los aliados para el tratamiento del trauma psicológico. Este enfoque, que consistía en tratar a los soldados cerca del frente lo antes posible y con la expectativa de recuperación rápida, estaba en línea con los principios promovidos por Hurst en Seal Hain, aunque aplicado con mayor sistematización militar. Vasily Grossman, el cronista que perdió su alma. Vasily Semyonovich Grossman, nacido en 1905 en Berdichev, Ucrania, fue originalmente un ingeniero químico que a inicios de los años 30 comenzó a publicar textos narrativos y relatos en revistas soviéticas. Su obra inicial le otorgó visibilidad dentro del aparato cultural del régimen, lo cual facilitó su integración como corresponsal oficial del periódico del Ejército Rojo, Krasnaya Zvezda, tras el inicio de la guerra germano-soviética en junio de 1941. Grossman fue asignado al frente activo desde el comienzo de la invasión alemana. A diferencia de otros periodistas que escribían desde la retaguardia o desde Moscú, él solicitó específicamente trabajar en primera línea de combate.
Durante más de 3 años fue testigo directo del avance soviético y de algunas de las batallas más importantes del frente oriental. Su acreditación oficial le permitía viajar con las tropas, entrevistar oficiales y soldados y enviar crónicas que pasaban por la revisión del Comité Editorial Militar. Durante la guerra, firmó cientos de artículos para Krasnaya Zvezda. Su labor se caracterizó por la proximidad física con los combatientes. Comía, dormía y se desplazaba junto a ellos en condiciones idénticas. Fue uno de los pocos periodistas soviéticos que cruzó el Volga con las primeras oleadas de tropas en Stalingrado y que luego acompañó al Ejército Rojo en su entrada final a Berlín. Sus vínculos con el Comité Judío Antifascista lo pusieron en contacto directo con sobrevivientes del Holocausto en Ucrania y Polonia liberadas. La participación de Grossman en operaciones militares clave quedó documentada en sus crónicas oficiales, diarios personales y cuadernos de apuntes. En Stalingrado, cubrió el cerco a la ciudad entre septiembre de 1942 y febrero de 1943. Sus reportes describen las condiciones físicas del frente urbano, edificios reducidos a polvo y escombros, temperaturas extremas bajo cero, cadáveres congelados mantenidos en posición de combate, trincheras improvisadas bajo ruinas de hormigón. En 1944 fue uno de los primeros corresponsales en entrar a los campos de concentración de Majdanek y Treblinka tras la retirada alemana. A diferencia de otros periodistas, Grossman no solo escribió lo que observó, sino que recopiló datos técnicos precisos. Dimensiones exactas del campo, número de barracones, cantidad de restos humanos hallados, ubicación de fosas comunes, inscripciones en paredes y superficies. En su ensayo El infierno de Treblinka, publicado a finales de 1944, incluyó estimaciones detalladas del número de víctimas y una reconstrucción del proceso de exterminio basado en testimonios presenciales de los pocos sobrevivientes disponibles. Durante la batalla de Berlín, en abril y mayo de 1945, Grossman acompañó al 8º Ejército de la Guardia. Estuvo presente en la entrada por el sector este de la ciudad, documentando combates callejeros, civiles atrapados entre ruinas y las condiciones finales de la capital alemana. Sus crónicas de Berlín contienen descripciones visuales precisas. Hombres y mujeres cubiertos de ceniza, edificios colapsados con fachadas colgando, columnas de humo negro y tanques soviéticos cruzando entre montones de escombros. Grossman combinaba observación directa con documentación escrita inmediata. En sus cuadernos personales, que complementaban sus artículos enviados al periódico, anotaba detalles técnicos y descripciones precisas sin elaboración literaria. En Stalingrado escribió sobre la mezcla de nieve, sangre coagulada y cenizas en el suelo de las calles. Describía cómo los soldados calentaban las manos sobre bidones metálicos ardiendo colocados entre los cadáveres de compañeros caídos. Registró, sin adjetivos descriptivos, la práctica de usar cuerpos congelados como parapetos improvisados durante los tiroteos. En Treblinka anotó la disposición exacta de las cámaras de gas, la ubicación precisa de los crematorios al aire libre y el volumen aproximado de restos óseos visibles entre los escombros del campo. Documentó el grosor de los muros de ladrillo, las marcas en el suelo de las hileras humanas y el hedor persistente de los pozos abiertos que permanecía en el aire. En lugar de metáforas o comparaciones, su cuaderno indicaba cifras, distancias medidas y observaciones sensoriales directas. En Berlín, escribió sobre los edificios con fachadas completamente colapsadas, escaleras de mármol que llevaban a sótanos vacíos y civiles alemanes desorientados caminando entre nubes de humo. Una mujer empujaba un cochecito sin ruedas sobre los escombros, un anciano dormía sentado sobre ladrillos rotos. Mencionó que los únicos sonidos continuos eran el zumbido de generadores eléctricos soviéticos y el crujido constante de vidrios al romperse bajo los pasos de soldados y civiles. La evolución de los textos de Grossman durante la guerra es perceptible en varios aspectos objetivos de su estilo y contenido. En 1942, sus artículos para Krasnaya Zvezda mantenían un formato convencional de periodismo militar. Párrafos breves, frases directas, estructura informativa clásica. Informaba sobre avances del frente, maniobras de flanqueo y resistencia heroica de las tropas. Citaba partes de guerra oficiales y declaraciones de mando, manteniendo el estilo normativo de la prensa militar soviética. A medida que avanzaba la guerra,
Su redacción se fue volviendo más extensa, más densa, con frases subordinadas y descripciones más prolongadas y detalladas. En 1943, sus crónicas desde Stalingrado comenzaron a incluir detalles más gráficos. Rostros congelados en expresión de miedo, sangre coagulada sobre uniformes rasgados y armas abandonadas junto a restos humanos en posiciones de combate. En 1944, al entrar a Treblinka, su narrativa adoptó una estructura técnica casi inventarial: listados de objetos hallados, conteo de zapatos, vestidos, dentaduras postizas. La precisión de las descripciones daba lugar a una sensación de acumulación cuantitativa que reflejaba el volumen del crimen sin necesidad de calificativos emocionales o morales. Para 1945, durante la campaña de Berlín, sus textos reflejaban una fatiga estilística notable: párrafos más largos, encadenamiento de escenas sin conclusión narrativa y una repetición de términos concretos como polvo, ruina, ceniza, desaparecido. Aunque no se incluían elementos emocionales explícitos, la continuidad de imágenes similares, la insistencia en detalles materiales y la omisión de cualquier tono celebratorio marcaban un cambio objetivo en su forma de redactar. Algunos de los reportes de Grossman no fueron publicados íntegramente por el comité editorial de Krasnaya Zvezda. Las razones documentadas fueron su tendencia a centrarse en personas individuales, civiles y víctimas, en lugar de limitarse estrictamente a hechos militares y logros del Ejército Rojo. En ciertos informes sobre Ucrania ocupada, su insistencia en destacar la exterminación sistemática de judíos como grupo étnico específico no fue aceptada por el aparato editorial del Ejército Rojo. Fragmentos del informe sobre Treblinka fueron modificados para eliminar menciones específicas a víctimas judías como colectivo, siendo sustituidas por expresiones más genéricas como ciudadanos soviéticos o víctimas del fascismo alemán. En sus crónicas de Berlín se suprimieron pasajes donde describía el estado de niños alemanes sin hogar, ancianos desnutridos y mujeres que mendigaban comida entre soldados soviéticos en las calles destruidas. Un capítulo completo de su cobertura en Stalingrado fue rechazado por mostrar a soldados soviéticos agotados, desorientados o traumatizados por el combate prolongado. El texto fue archivado sin llegar a imprimirse en el periódico. No se trataba de que Grossman denunciara nada específico, simplemente incluía descripciones directas que se alejaban de la retórica del heroísmo inquebrantable y la moral alta de las tropas. La censura aplicada a sus textos no fue total, pero sí constante. Se aplicaba en secciones clave, eliminando emoción individual, minimizando descripciones de sufrimiento personal, suprimiendo observaciones que no se alinearan con el discurso oficial de victoria inevitable y sacrificio colectivo heroico. Los archivos de su correspondencia privada y notas personales demuestran que muchos de estos cortes editoriales se hicieron sin consulta previa con el autor. Audie Murphy, la leyenda con insomnio crónico. Audie Leon Murphy nació el 20 de junio de 1925 en Kingston, Texas. Huérfano de padre a los 15 años y con su madre fallecida poco después, abandonó la escuela en quinto grado para mantener a sus hermanos menores. En junio de 1942, con apenas 17 años y tras falsificar su edad con ayuda de su hermana, fue admitido en el ejército de los Estados Unidos después de haber sido rechazado por la Marina y el Cuerpo de Marines por bajo peso. En poco tiempo fue asignado a la Tercera División de Infantería, donde recibió instrucción militar básica y avanzada. Murphy combatió por primera vez en la campaña de Sicilia, tras el desembarco aliado de julio de 1943. Participó en operaciones de asalto en zonas montañosas y resistencia urbana contra fuerzas alemanas e italianas. En enero de 1944 fue desplegado en la cabeza de playa de Anzio, donde permaneció semanas bajo constante ataque de artillería enemiga, según indican los partes oficiales del ejército. Posteriormente, combatió en la línea Gustav y cruzó al norte de Italia, antes de ser redirigido al sur de Francia. Durante la Operación Dragoon, el 15 de agosto de 1944, desembarcó en la costa de Provenza. Lideró una patrulla contra un nido de ametralladoras alemanas en Ramatuelle, donde fue herido en la pierna. Esa acción le valió la Estrella de Plata.
Los informes oficiales describen una maniobra de flanqueo ejecutada bajo fuego directo, en la cual eliminó a 6 soldados enemigos y capturó a 11 prisioneros. En enero de 1945, en Holzbier, en la región de Colmar, Murphy protagonizó la acción que sería decisiva para su leyenda militar. Tras ordenar la retirada de su pelotón ante un contraataque alemán masivo, subió a los restos de un tanque M-10 en llamas y utilizó su ametralladora calibre 50 para frenar el avance enemigo. Durante más de una hora, completamente solo, dirigió el fuego de artillería propia contra las posiciones alemanas mientras repelía ataques directos. El parte de operaciones confirmó más de 50 enemigos muertos durante esta acción. Este episodio quedó registrado oficialmente en su expediente de condecoraciones como fundamento de la Medalla de Honor que recibió en junio de 1945. En total, Murphy fue galardonado con 33 condecoraciones, incluyendo la Medalla de Honor, Legión de Mérito, 2 Estrellas de Plata, 3 Corazones Púrpura, la Cruz de Guerra Francesa y la Cruz de Guerra Belga. Los informes militares detallan que Murphy recibió múltiples distinciones por su conducta en combate durante más de 240 días en combate directo, lo que representa una de las exposiciones más intensas al fuego enemigo de toda la Tercera División. Las descripciones en su expediente no incluyen elementos subjetivos, solo acciones registradas, fechas precisas, lugares específicos y testimonios de oficiales al mando. A partir de 1947, en declaraciones a medios como The Dallas Morning News, Life Magazine y entrevistas radiofónicas, Audie Murphy describió síntomas físicos y mentales que persistían desde su retorno del frente europeo. Afirmó que sufría insomnio continuo, incapacidad para permanecer dormido más de 2 o 3 horas consecutivas y pesadillas recurrentes que lo llevaban a despertar bruscamente en estado de alerta. En al menos 3 entrevistas documentadas entre 1952 y 1961, relató que dormía armado, con una pistola bajo la almohada. Explicó que se trataba de una necesidad de seguridad, producto de la sensación constante de estar bajo amenaza potencial. No mencionaba temor específico a algo concreto, sino una respuesta automática de su cuerpo ante cualquier ruido nocturno o movimiento inesperado. Testimonios de compañeros actores y amigos, citados en biografías autorizadas, afirman que Murphy sufría episodios de sobresalto incluso durante el día, evitaba reuniones sociales numerosas y a menudo solicitaba habitaciones de hotel que no tuvieran ventanas accesibles desde el exterior o balcones. En una entrevista de 1955, declaró públicamente que no tenía miedo de lo que había vivido en la guerra, pero sí tenía miedo de lo que la guerra había dejado en él. En 1947, el Departamento de Asuntos de Veteranos emitió un informe médico sobre Murphy en el que se documentaba un cuadro de ansiedad severa, pesadillas repetitivas, irritabilidad y reacciones de sobresalto no controladas. Aunque el concepto de estrés postraumático no existía formalmente en la clasificación médica, el diagnóstico coincidía con los criterios que posteriormente se establecerían para el PTSD. El informe también menciona que Murphy había sido recetado con pastillas para dormir y tranquilizantes ligeros, pero que mostraba dependencia y efectos secundarios como visión borrosa, lo que lo llevó a dejarlos progresivamente. En una comparecencia ante el Comité de Veteranos del Congreso en 1958, se presentó como un caso ejemplar de veterano con trauma persistente. El informe de la sesión registra su declaración de que había días en que despertaba antes del amanecer, no porque tuviera algo específico que hacer, sino porque su cuerpo estaba entrenado para sobrevivir al bombardeo. Murphy recibió una calificación del 60% de incapacidad permanente del Departamento de Asuntos de Veteranos, una de las más altas para un veterano sin amputaciones ni heridas neurológicas visibles. Esta calificación se basaba exclusivamente en síntomas psicológicos y su impacto en la vida diaria. En 1955, Audie Murphy protagonizó la película To Hell and Back, basada en su autobiografía homónima publicada en 1949. En esta producción de Universal Studios interpretó su propio papel, recreando escenas de combate, emboscadas y heridas recibidas durante la guerra. Si bien el guión suavizó ciertas escenas para adecuarse a estándares del cine comercial de la época,
Murphy insistió en mantener algunos momentos de tensión emocional que reproducían sus recuerdos reales del combate. A diferencia de otros actores interpretando roles militares, su participación no fue desde la ficción. Era un reencuentro físico con los escenarios de su experiencia traumática. Técnicos del rodaje mencionaron que en varias escenas, su reacción a ruidos de disparos simulados fue genuina y no actuada, y pidió repeticiones para mantener el control emocional durante la filmación. En entrevistas sobre la película, afirmó que hacerla le había servido como forma de sacar de su sistema algunas imágenes que lo perseguían. Aunque no usó el término terapia, dejó claro que revivir su historia frente a cámaras tenía un propósito personal más allá del entretenimiento comercial. A lo largo de su carrera cinematográfica, Murphy protagonizó más de 40 películas, la mayoría del género western o militar. En ellas solía interpretar personajes taciturnos, reservados, con pasado violento o experiencia de guerra. Estas películas fueron un medio consistente para mantener activo el relato de su experiencia y visibilizar la figura del veterano afectado psicológicamente en una época donde el trauma de guerra no se reconocía como patología estructural. Guy Sajer, Juventud rota entre trincheras. Guy Sajer, seudónimo de Guy Mauminou, nació el 13 de enero de 1927 en París, de madre alemana y padre francés. En 1942, con apenas 15 años, fue reclutado por el Reichsarbeitsdienst, cuerpo de trabajo obligatorio para jóvenes en territorios ocupados por Alemania. Su nacionalidad ambigua y su residencia en Alsacia lo convirtieron en candidato para el servicio militar alemán. Más tarde, se ofreció voluntario para integrarse a la división Panzergrenadier Großdeutschland, una unidad de élite desplegada en el frente oriental. En El soldado olvidado, Sajer relata que se unió inicialmente como asistente de transporte y luego pasó al combate directo. Participó en combates en Ucrania, Bielorrusia, Polonia y Prusia Oriental entre 1943 y 1945. En particular, su unidad operó en los alrededores de Kharkov, Kursk, el Dnieper y los bosques de Prusia Oriental, en plena retirada alemana hacia el oeste. Aunque algunos historiadores pusieron en duda la precisión de ciertos detalles técnicos como emblemas de uniforme o fechas específicas, varios excombatientes de la Großdeutschland reconocieron que las experiencias narradas por Sajer coincidían en esencia con la realidad del frente. Su testimonio no busca reconstruir la estrategia militar del conflicto, sino describir el impacto emocional de una guerra de desgaste en la que cada jornada significaba una lucha entre el hielo, el hambre y la muerte. En su obra, Sajer no ofrece una crónica tradicional de batallas o una epopeya patriótica. Su narración se centra en la vivencia del cuerpo y la mente expuestos al extremo, sin épica ni propósito ideológico. Desde las primeras páginas, describe la transformación de su juventud en una rutina de agotamiento donde comían poco, dormían mal y nunca sabían si el día siguiente llegaría. Las condiciones climáticas son uno de los ejes narrativos centrales del libro. Las tropas de Sajer pasaban semanas enteras en los bosques cubiertos de nieve, sin ropa adecuada ni refugio térmico suficiente. Describe cómo las botas se congelaban hasta volverse rígidas, los dedos de los pies dejaban de responder y los soldados cavaban trincheras en el suelo helado mientras las bombas de artillería caían sobre sus cabezas. Cada jornada era una oscilación entre el combate activo y el entumecimiento por frío, sin transición. El hambre era otro enemigo constante. Las raciones consistían en pan negro endurecido, algo de carne enlatada cuando había suerte, y líquido caliente sin valor nutritivo real. En ocasiones, comían nieve o raíces de árboles. Durante los momentos de retirada acelerada, los suministros desaparecían por completo. Algunos compañeros morían no por balas o explosiones, sino por desnutrición, congelamiento o fiebre sin tratamiento médico. Sajer describe episodios de descomposición emocional no como crisis dramáticas, sino como silenciosas desapariciones de la personalidad. Uno de sus camaradas, a quien llama Hals, muere en sus brazos durante un bombardeo. Él no llora ni reacciona emotivamente. Hals estaba muerto. Él seguía vivo. Tenían que moverse. Las bajas ya no provocaban duelo o ceremonia, solo aumentaban la carga práctica,
pues había menos hombres para excavar trincheras, transportar munición o levantar a los heridos. Durante un episodio en los bosques de Prusia Oriental, su unidad queda aislada durante días sin contacto con el mando. Sin órdenes directas, sin contacto por radio, simplemente esperan bajo la nieve acumulada. Comen corteza de árbol hervida. Uno de sus compañeros comienza a reír solo, sin motivo aparente. Otro canta un villancico alemán entre dientes durante toda una noche. Sajer observa todo esto con la frialdad de un testigo despojado de empatía. Él mismo confiesa que ya no sabía quién era, ni por qué estaba allí. Podía haber sido ruso, francés o alemán, no importaba, solo quería seguir arrastrándose hacia adelante. En una ocasión, relata haber cruzado una aldea destruida por bombardeos. Dentro de una casa quemada, halló los restos congelados de una familia civil completa. Miró fijamente los rostros durante varios minutos, sin comprender por qué no podía apartar la vista. Luego, siguió caminando como si nada hubiera ocurrido. Ese es uno de los momentos más perturbadores del libro. No el acto en sí, sino la ausencia total de reacción emocional. También describe momentos de confusión espacial total. Marchas en la niebla donde no sabían si se acercaban a sus líneas o a las soviéticas, combates nocturnos en los que no se distinguía entre enemigo y aliado hasta el contacto directo. En un punto, su pelotón se pierde entre las ruinas de una ciudad abandonada y permanece 2 días atrincherado en sótanos sin recibir órdenes ni contacto. Nadie hablaba, nadie preguntaba. Eran sombras armadas esperando una señal para morir. El soldado olvidado fue publicado por primera vez en francés en 1965. Su éxito fue inmediato en Francia. La crítica lo valoró como uno de los primeros testimonios no ideológicos sobre la experiencia del soldado raso alemán en el frente oriental, sin propaganda ni justificación política. En Alemania Occidental, la recepción fue más compleja. La memoria de la guerra seguía dividida entre quienes preferían pasar página y quienes reclamaban relatos sin censura. En 1967 se publicó la versión alemana, y diversos lectores identificaron las condiciones narradas con sus propias vivencias del frente oriental. El presidente de la Asociación de Veteranos de la División Großdeutschland, Helmut Speiter, al principio dudó de la autenticidad de algunos datos, como la cronología de ciertas batallas, pero más tarde reconoció que el libro reflejaba de forma fiel el clima emocional del frente. Sajer mismo respondió que no era historiador y que las imprecisiones eran el reflejo de la desorientación real que sufría en combate. El libro vendió millones de ejemplares, fue traducido a más de 20 idiomas y se utilizó como referencia en manuales de historia militar. En Estados Unidos, fue adoptado por la U.S. Army Command and General Staff College como material de lectura sobre las condiciones del soldado en entornos extremos. El carácter testimonial del libro lo convirtió en una referencia ineludible, no por su exactitud documental, sino por la fidelidad emocional de su relato. Leo Aitinger, el psiquiatra que estudió lo que nadie quería mirar. Leo Aitinger nació el 12 de diciembre de 1912 en Lomnice, en la antigua Checoslovaquia. De origen judío, se formó como médico en la Universidad de Brno y emigró a Noruega en 1939, huyendo del antisemitismo creciente en Europa Central. En Noruega trabajó como médico asistente en la localidad de Bodø hasta que, en 1940, la invasión nazi lo dejó en situación ilegal. Como judío extranjero, perdió su licencia médica y fue obligado a vivir en la clandestinidad. El 24 de febrero de 1943, fue arrestado en Oslo y deportado junto a más de 760 judíos noruegos en el barco Gotenland. El destino era Auschwitz, al que llegó en condiciones de hacinamiento extremo. De ese transporte, solo 23 personas sobrevivieron. Aitinger fue una de ellas. En Auschwitz, Aitinger fue asignado como ayudante en el Revier, la enfermería del campo.
Aunque él no dio detalles explícitos sobre su rol específico allí, documentos de la Cruz Roja Noruega y testimonios médicos posteriores indican que contribuyó a salvar vidas mediante intervenciones médicas básicas, aun careciendo de recursos adecuados. Su destino cambió con la evacuación del campo en enero de 1945. Fue forzado a marchar hacia Buchenwald en las llamadas Marchas de la Muerte. Llegó en estado crítico, pero logró sobrevivir hasta la liberación del campo por tropas aliadas el 11 de abril de 1945. La experiencia en ambos campos de concentración, el exterminio sistemático en Auschwitz y la supervivencia en condiciones extremas en Buchenwald marcó el punto de partida para su futura carrera científica. Tras la guerra, Eitinger regresó a Noruega en 1946. Revalidó su título de médico y retomó su trabajo en el Hospital Psiquiátrico de Rombik. En 1950 fue admitido en la Universidad de Oslo, donde desarrolló su carrera académica. En 1966 se convirtió en profesor titular de psiquiatría y jefe de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Oslo, donde permaneció hasta su retiro en 1983. Desde el inicio, orientó sus investigaciones hacia una pregunta central: ¿cómo afecta el trauma extremo al aparato psíquico de forma persistente? No teorizó desde la filosofía ni desde la ética, sino desde la observación clínica directa. Su primer estudio serio se centró en refugiados, muchos de ellos sobrevivientes de campos, desplazados o excombatientes. Fue pionero en vincular trastornos mentales severos no con predisposición genética, sino con exposiciones prolongadas a eventos de violencia masiva. En Noruega, enfrentó resistencias iniciales. La psiquiatría aún veía el trauma como un episodio temporal, no como una causa estructural de enfermedad mental duradera. Eitinger fue de los primeros en probar lo contrario mediante observación empírica y registros longitudinales de pacientes a lo largo de décadas. En 1964, publicó el informe Concentration Camp Survivors in Norway and Israel, comparando clínicamente a dos grupos de sobrevivientes de campos de concentración. El estudio abarcó 171 pacientes, 102 noruegos y 69 israelíes. Su metodología fue estrictamente médica: entrevistas estructuradas, tests psicométricos, seguimiento en el tiempo de síntomas específicos. Los resultados mostraron que, incluso 15 a 20 años después de la liberación, el 40% de los pacientes sufrían ansiedad crónica, insomnio persistente, ataques de pánico y trastornos somáticos sin causa orgánica identificable. Además, se registraron tasas elevadas de depresión reactiva y pensamientos suicidas recurrentes. Eitinger observó que los síntomas no dependían de antecedentes psiquiátricos previos ni de la clase social. Estaban directamente relacionados con la intensidad de la experiencia vivida en los campos. Su estudio fue uno de los primeros en contradecir la visión predominante de que los traumas psicológicos eran psicogénicos, es decir, nacidos exclusivamente de la mente. Lo que mostró fue que existía una reacción estructural postraumática específica, con patrones comunes entre sujetos de diferentes nacionalidades, edades y culturas. En 1973 publicó otro estudio fundamental, Mortalidad y morbilidad después de excesivo estrés, que demostró cómo los sobrevivientes del Holocausto no solo sufrían más trastornos mentales, sino también enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y neurológicas en proporción significativamente mayor que la población general. A partir de esta base empírica, propuso un marco clínico para categorizar a estos pacientes como víctimas de un tipo especial de afección traumática. Leo Eitinger identificó una constelación de síntomas persistentes que afectaban a los sobrevivientes de campos de concentración. Los más recurrentes fueron clasificados en categorías específicas. La culpa del sobreviviente no era una culpa jurídica ni moral, sino psíquica.
Muchos pacientes se preguntaban por qué habían sobrevivido mientras familiares, amigos o desconocidos no lo lograron. Esta culpa derivaba en autodevaluación, evitación de relaciones humanas, retraimiento social y, en algunos casos, trastornos obsesivos. La ansiedad crónica persistía incluso en condiciones de seguridad total. Los pacientes mantenían un estado constante de alerta. Eitinger lo describía como hipervigilancia permanente, tensión muscular, dificultades respiratorias, sobresaltos nocturnos, insomnio profundo que resistía tratamiento farmacológico. La despersonalización era otro síntoma recurrente. Muchos sobrevivientes reportaban no reconocerse a sí mismos. Se sentían ajenos a su propio cuerpo o como si sus emociones hubieran desaparecido completamente. Era común la incapacidad de sentir alegría, deseo o afecto. Algunos lo describían como haber quedado congelado emocionalmente, incapaces de conectar con sensaciones positivas. Eitinger introdujo el concepto de trauma tardío, manifestaciones clínicas que aparecían décadas después, desencadenadas por factores mínimos como un olor, una noticia, una enfermedad menor. En varios casos, los pacientes negaban haber sido afectados por su experiencia en los campos, hasta que colapsaban emocionalmente años después, sin causa aparente. Todos estos síntomas fueron registrados con precisión clínica, excluyendo interpretaciones metafóricas o filosóficas. Los datos provenían de entrevistas clínicas estructuradas, análisis neurológicos, estudios bioquímicos y escalas de medición psiquiátrica estandarizadas. La importancia de Leo Eitinger radica en que trasladó el sufrimiento extremo a un marco médico clínicamente verificable. Su trabajo antecede a la definición moderna del trastorno por estrés postraumático, introducido oficialmente en el DSM-III en 1980. Aunque no participó directamente en la redacción del DSM, varios de sus artículos fueron citados por psiquiatras estadounidenses que impulsaron esta categoría diagnóstica tras el regreso masivo de veteranos de Vietnam. La influencia de Eitinger fue clave para incluir variables como trauma diferido, despersonalización y culpa del sobreviviente en las escalas de diagnóstico. En paralelo, colaboró con instituciones israelíes en la sistematización de archivos clínicos de sobrevivientes del Holocausto. Fue consultor de la Organización Mundial de la Salud, que en 1992 incluyó en el ICD-10 la categoría Enduring Personality Change After Catastrophic Experience, basada directamente en sus criterios diagnósticos. Eitinger no se limitó al caso de los campos nazis. También estudió prisioneros políticos del Gulag soviético, refugiados vietnamitas y víctimas de represión militar en América Latina. Su visión fue siempre técnica, médica, basada en síntomas comparables y en trayectorias de deterioro emocional documentables. Su trabajo tuvo además una dimensión práctica. Contribuyó a la creación de sistemas de pensión y apoyo psicológico para víctimas de campos en Noruega y propuso modelos de compensación para casos de trauma clínicamente comprobado. Victor Gregg, el prisionero que sobrevivió al infierno. Victor James Gregg nació el 15 de octubre de 1919 en Londres. Se alistó a los 18 años en el Rifle Brigade del ejército británico. Combatió en diversos frentes: India, Palestina, Tobruk y más tarde en la operación más ambiciosa del alto mando aliado, Market Garden, en septiembre de 1944. Gregg fue lanzado en paracaídas sobre Arnhem como parte del 10º Batallón del Parachute Regiment, con el objetivo de tomar y asegurar puentes estratégicos en los Países Bajos. Su unidad fue desplegada en las afueras de la ciudad, donde pronto se enfrentaron a una resistencia mucho más dura de lo esperado por la inteligencia militar. Durante 9 días, los paracaidistas británicos resistieron ataques constantes de divisiones blindadas alemanas que no se esperaba encontrar en la zona. Gregg describe estos combates como una masacre organizada donde muchos soldados fueron abatidos en calles estrechas, jardines residenciales y sótanos urbanos. Finalmente, con sus municiones agotadas y sin refuerzos, Gregg fue capturado por tropas alemanas junto con cientos de paracaidistas supervivientes. Tras su captura,
Fue registrado como prisionero de guerra según el Convenio de Ginebra, aunque su situación se agravó poco después. Fue trasladado al Stalag 11B y más tarde, junto con otros prisioneros, destinado a trabajo forzado en una fábrica de jabón en Dresde. Allí, Gregg participó en un sabotaje que terminó en incendio de las instalaciones, lo que llevó a su condena a muerte por parte de las autoridades nazis. En sus memorias, Gregg afirma haber aceptado su destino, encerrado en una celda subterránea sin contacto exterior, esperando la ejecución prevista para el 14 de febrero de 1945. No le importaba morir, ya no quedaba nada dentro de él, solo cenizas. En esas condiciones fue testigo directo del ataque aéreo que redujo Dresde a escombros. La noche del 13 de febrero de 1945, a las 22:14 horas, sonaron las primeras sirenas de alarma aérea. Gregg, recluido en una celda subterránea dentro del complejo penitenciario, sintió que algo distinto se avecinaba. No eran ataques de rutina como los que había experimentado anteriormente. Durante las siguientes horas, 2 oleadas de bombarderos británicos Lancaster arrasaron la ciudad. El cielo, en sus palabras, se volvió luz pura y fuego continuo. Desde su celda, Gregg escuchaba explosiones sordas y lejanas que pronto se tornaron ensordecedoras. Sintió el aire desaparecer de sus pulmones. La presión atmosférica lo lanzó contra el suelo de piedra, las puertas metálicas crujieron, los muros de ladrillo vibraban como si fueran de papel. A través de las rendijas de ventilación percibía el calor intenso de la ciudad en llamas. El suelo se movía como si hubiera un océano debajo y entonces entendió que estaba dentro del infierno. Su testimonio se centra en experiencias sensoriales precisas. El sonido que parecía arrastrar el alma fuera del cuerpo, el aire que olía a hierro derretido y carne quemada, el crujido constante de la piedra y el hormigón colapsando. No vio la ciudad desde arriba, pero sintió su desaparición a través del sonido y el temblor de la tierra. Cuando salió de su celda al día siguiente, la prisión estaba parcialmente derruida. Lo que encontró fue una ciudad reducida a brasas ardientes. Los techos de edificios adyacentes seguían ardiendo, y los cuerpos, alineados o desmembrados, estaban dispersos entre los escombros de casas, escuelas y hospitales. Gregg no intentó interpretar lo que vio, simplemente lo registró como una secuencia de hechos físicos, densos, casi inmóviles en su horror. Durante los años siguientes a su liberación en 1945, Victor Gregg llevó una vida aparentemente funcional. Trabajó como comerciante, transportista y mecánico. Se casó y tuvo hijos. Pero su relato posterior revela que nunca recuperó el sueño normal. Dormía con una pistola bajo la almohada y si alguien tocaba la puerta por la noche, sentía que el techo se le venía encima. A partir de la década de 1980, Gregg comenzó a presentar episodios de disociación, insomnio persistente y crisis de ansiedad severas. Fue diagnosticado con síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático, aunque él rechazaba definirse clínicamente o aceptar tratamiento farmacológico. En entrevistas posteriores, relató episodios de aislamiento voluntario, rechazo al contacto social prolongado y una necesidad compulsiva de mantener puertas cerradas con llave. Durante décadas, evitó narrar sus recuerdos de Arnhem y Dresde. Solo tras la muerte de su esposa se animó a hablar públicamente sobre su experiencia. A partir de 2010, Victor Gregg participó activamente en charlas públicas, entrevistas televisivas y publicaciones. Su colaboración más destacada fue el libro Rifleman, A Frontline Life, 2011, escrito junto a Rick Stroud. Allí reconstruyó su vida sin adornos retóricos, en un lenguaje directo, donde los hechos tienen prioridad sobre cualquier análisis posterior o interpretación política. Entre 2012 y 2018 ofreció entrevistas a BBC, ITV y documentales independientes. En ellos, Gregg insistió en que su intención no era analizar la guerra, sino testimoniar lo que vivió desde su lugar exacto, el suelo, la celda, el humo. En 2015, participó en el especial World at War Revisited, donde se mostró su testimonio sobre Arnhem y Dresde, con un montaje visual que respetaba su relato sin dramatización adicional. A diferencia de otras víctimas o combatientes, Gregg nunca expresó deseo de interpretación, ni política, ni moral, ni histórica.
No era filósofo, solo estaba ahí, sobrevivió, pero nada más. Murió el 12 de octubre de 2021, pocos días antes de cumplir 102 años. Su testimonio permanece registrado como una memoria cruda de los sentidos, lo que se escucha, lo que se quiebra, lo que no deja dormir durante décadas. John Steele, el paracaidista suspendido entre el cielo y la memoria. La madrugada del 6 de junio de 1944 marcó el inicio de la operación militar más ambiciosa del siglo. Mientras miles de soldados aliados se preparaban para desembarcar en las playas de Normandía, cientos de aviones C-47 cruzaban el Canal de la Mancha con una misión más arriesgada aún: lanzar tropas paracaidistas tras las líneas enemigas para cortar comunicaciones, asegurar cruces estratégicos y desorganizar la defensa alemana desde dentro. Una de esas zonas era el pequeño pueblo de Sainte-Mère-Église, donde todo salió distinto a lo planeado. Ubicado cerca de la costa, el pueblo se convirtió en objetivo clave por su red de caminos y su proximidad a Utah Beach. La inteligencia aliada esperaba una guarnición alemana menor y poca resistencia civil. Pero una bomba había incendiado una casa horas antes, y sus llamas iluminaron la plaza central justo cuando los primeros paracaidistas descendían. Tropas alemanas, alerta por el fuego, abrieron fuego contra los soldados que caían desde el cielo. Muchos fueron alcanzados antes de tocar tierra. Otros quedaron atrapados en árboles, tejados o cables eléctricos. El cielo era negro, pero el pueblo ardía. En medio de esa confusión descendió John Steele de la 82ª División Aerotransportada. Su paracaídas fue arrastrado hacia el centro del pueblo y se enredó en el campanario de la iglesia. Quedó colgado a varios metros del suelo, suspendido por las correas, sin posibilidad de moverse ni defenderse. Desde allí observó durante horas lo que ningún entrenamiento podía haber anticipado. Vio a compañeros morir en el aire, escuchó disparos, explosiones, gritos, todo mientras fingía estar muerto, intentando no moverse ni respirar con fuerza. La escena era brutal. El cuerpo estaba intacto, pero su sistema nervioso estaba ya activando mecanismos de supervivencia que nunca se apagarían del todo. Cuando fue rescatado no presentaba lesiones. Fue clasificado como ileso, reequipado y devuelto a la acción. Siguió combatiendo durante días, completó su misión y regresó a Estados Unidos tras el fin de la guerra. Nunca más estuvo en combate. No pidió atención médica. No habló abiertamente de lo ocurrido. Pero quienes lo conocieron sabían que algo había cambiado. En apariencia, Steele llevó una vida normal. Regresó a su pueblo natal, trabajó en distintos oficios y evitó llamar la atención. Durante años fue un ciudadano discreto, hasta que su historia empezó a circular entre cronistas militares y veteranos de Normandía. El relato de un soldado colgado del campanario fingiendo estar muerto durante una emboscada aérea se volvió una de las imágenes más recordadas del día D. Sainte-Mère-Église lo convirtió en símbolo de la liberación. Un maniquí cuelga hasta hoy del mismo lugar donde estuvo atrapado, recordando a todos los visitantes la noche en que el cielo se volvió trampa. Pero lo que se conmemora como acto heroico tuvo consecuencias internas duraderas. Aunque nunca fue diagnosticado, Steele presentaba síntomas que hoy se reconocen como propios del trastorno por estrés postraumático: insomnio crónico, hipervigilancia, reacciones intensas a estímulos sensoriales y evasión de entornos vinculados al episodio traumático. Evitaba iglesias, se sobresaltaba ante ciertos sonidos. Dormía con la luz encendida, nunca hablaba de la escena del campanario salvo en términos generales y prefería no asistir a eventos conmemorativos. A diferencia de los soldados heridos por armas, su herida no era evidente ni registrable, pero estaba ahí, una activación permanente del sistema de alerta que no respondía a amenazas reales, sino a un recuerdo instalado en lo más profundo del cuerpo. El tiempo había pasado, pero su mente seguía suspendida aquella madrugada, indefensa y en silencio, esperando que el peligro terminara. En los años 60, su caso se hizo más conocido gracias a reconstrucciones históricas y a la película El día más largo, que recreó su experiencia. Aunque no participó directamente en la filmación, permitió el uso de su historia. Pero no fue una experiencia grata. Nunca se sintió cómodo con su imagen convertida en símbolo. No había orgullo ni rechazo. Solo una distancia emocional que le permitía seguir adelante sin volver a revivir lo que ya no podía procesar.
Murió en 1969 a los 56 años por complicaciones hepáticas. No dejó memorias ni grabaciones extensas, solo una serie de testimonios indirectos y recuerdos compartidos por quienes lo conocieron. Sainte-Mère-Église conserva su figura colgando del campanario. Pero la verdadera memoria no está en la altura, sino en lo que no pudo decir. Su cuerpo descendió aquella noche, pero su sistema emocional nunca tocó tierra del todo. Steele es recordado como uno de los muchos hombres que regresaron sin heridas visibles, pero con una carga interna que condicionó su vida entera. El suyo no fue un trauma explosivo, sino silencioso, un impacto sensorial grabado en el cuerpo a lo largo de horas de impotencia. Es el tipo de herida que no deja cicatriz, pero que transforma el sistema nervioso para siempre. En él, el combate no terminó al pisar tierra. Continuó noche tras noche en la lucha por volver a descansar.